decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por mis padres. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hermanos, muy buenos días para todos. En este día nuestra iglesia celebra la memoria de San Pedro de Alcántara y queremos encomendar en esta santa celebración a todas las personas y familias inscritas en la celebración diaria de la Santa Misa. Hoy nos unimos en oración y cariño a don Rafael Turbay, quien hace 5 años celebra su Pascua eterna. Quiero unirme de manera muy especial a su familia. Agradecemos mucho al Señor el habernoslo regalado y en Él habernos dado tanto ejemplo a todos de una vida virtuosa, un hombre sabio, prudente, como dice las Sagradas Escrituras, un hombre generoso y sobre todo un hombre que nunca se olvidó de los más necesitados. Infundió valores, respeto y justicia en todos los que lo conocimos. Paz, resurrección y salvación para él. 9º día de novenario de Michel Manuela Moreno Cárdenas, intención de su querida familia y amigos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia, la misericordia y la paz de Dios estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, solo un corazón que conoce el amor puede saber y entender la necesidad de la misericordia del Señor. Por eso ahora pidámosle al Señor que nunca olvidemos lo mucho que Él nos ama y también cómo nosotros podemos cada día corresponderle mejor, viviendo una vida conforme a su santa voluntad. Arrepintámonos por nuestros pecados. Tú que viniste a buscar al que estaba perdido. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que quisiste dar la vida en rescate por todos. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que reúnes a los hijos de Dios dispersos. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nosotros siempre dirijamos a Ti devotamente nuestra voluntad y Te sirvamos con sincero corazón.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, entonces ustedes vivían sin Cristo, extranjeros a la ciudadanía de Israel, ajenos a las alianzas y sus promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estaban lejos, están cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, la enemistad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos para crear de los dos en sí mismo un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él a la hostilidad. Vino a anunciar la paz. Paz a ustedes los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por medio de Él en un mismo espíritu. Así pues, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por Él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por Él también ustedes entran con ellos en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor anuncia la paz a su pueblo. El Señor anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen y la gloria habitará en nuestra tierra. Dios anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Dios anuncia la paz a su pueblo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. Dios anuncia la paz a su pueblo. Gloria a ti, Señor, aleluya. Haces maravillas en el mundo hoy. Me dio nueva vida, aleluya. Construyendo el reino del estoy. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tengan ceñida su cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos, porque de ellos es el reino de Dios. Palabra
del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios nos presenta dos aspectos muy interesantes. El primero, Pablo a los Efesios, esa carta que Pablo dirige al pueblo creyente de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, y donde Pablo parte de una gran convicción, y es que Dios y la humanidad de frente a Dios es una sola familia. Precisamente la iglesia que el Señor ha fundado lleva el nombre de católica, que significa universal, toda la humanidad, es lo que significa. Y de Dios de frente a nosotros, ¿qué contempla? Su familia, sus hijos. Y nosotros ante Dios, ¿qué tenemos que aprender? Todos hermanos. De frente al Señor no hay franceses, ni italianos, ni colombianos, ni americanos, ni africanos, ni chinos. De frente a Dios hay los hijos de Dios. Y eso es muy importante, porque la gran tarea que el Señor nos ha dejado a nosotros como creyentes es realizar y vivir como auténticos hermanos. Precisamente el documento que hace unos días nos regaló el Papa, su tercera encíclica, se llama Hermanos Todos, y es una expresión de San Francisco. San Francisco, interpretando el Evangelio y lo que tiene que ser la vida de la Iglesia y la Iglesia dentro de la humanidad, es llegar a que realmente hagamos posible el ser todos hermanos, porque lo que ha hecho el paraíso en el pecado, en la desobediencia humana, es dividirnos y no permitir que seamos hermanos, que no tengamos la unidad, que no tengamos los sentimientos, que no tengamos las intenciones de amor de verdad de unos para con otros. Y la gran tarea y la gran misión y la gran enseñanza del Señor Jesucristo es esa. En el amor todos aprendamos a ser hermanos y a pensar en el otro como yo debo pensar de mí. Es muy interesante por qué Pablo parte de esta realidad. Porque estamos en la iglesia naciente, en los primeros siglos de la iglesia, en los primeros años, cuando la comunidad comienza a conformarse. Y entonces, primeramente, está la comunidad de los judíos, que se han adherido a la propuesta del Señor, los primeros cristianos, pero judíos. Los apóstoles eran judíos, el Señor era judío, y los primeros discípulos y creyentes también eran judíos. Entonces ellos tienen una gran convicción: nosotros somos el pueblo de Dios y lo demás nada. Y eso llegó también a la iglesia en primera experiencia. Nosotros somos el pueblo de Dios y nosotros somos los únicos que tenemos la salvación verdadera. Y eso les daba a ellos como un orgullo, como una autoridad como para despreciar al resto. Y cuando empezaron los gentiles, los que no pertenecían al pueblo de Dios, los que no habían tenido la revelación, los griegos, los romanos, allá toda esa parte de lo que hoy es Turquía, toda esa parte, digamos así, del Mediterráneo, el norte del África, todo eso, cuando comienzan estas comunidades a creer y a adherirse a la fe, pues empezaron a sentir como ese pequeño rechazo, esa indiferencia, y aplicarles a los otros como si fueran como de segunda. ¿Y qué produjo eso? Que los convertidos que no tenían origen del pueblo judío
pues se llenaron como de una tranquilidad, de una indiferencia. Bueno, eso dejémoslos allá con su cuento y empezaron como a vivir mediocremente su vida y a seguir casi como antes. Entonces entra Pablo y dice: esperen un momentico, es que ante el Señor no hay judío ni griego, ante el Señor estamos sus fieles, ante el Señor estamos sus hijos, y si tu padre y mi padre es el mismo, ¿nosotros qué somos? Hermanos. ¿Qué es lo que el Señor ha venido a traernos? La paz. ¿Y cuál es la paz? La presencia de Dios en nosotros. Así pues, ya no hay extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos. Somos hermanos, es lo que significa. Miembros de la familia de Dios. Y esa fue la insistencia de Pablo. Estamos edificados, los judíos y los no judíos, los del pueblo de Dios y los que hasta ahora entramos a formar parte, sobre los cimientos de la fe de los apóstoles, de los profetas. Y el mismo Cristo es la piedra angular de todos. Esto es para decir, no hay creyentes de primera y de segunda, no señor. Ante el Señor somos sus hijos, la humanidad toda, y nosotros tenemos que aprender y realizar la verdad de ser hermanos. Esto es muy interesante porque dice que es en la persona del Señor donde se va construyendo la comunidad, el templo vivo de Dios. Y por ese ser nosotros, comunidad, unidad en el Señor, es que la construcción puede realizar que sea la morada de Dios en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nos puede unir contigo, a todos, con el africano, con el chino, con el de París, con el de Roma, con el de Nueva York, con el de Bucaramanga, es el Espíritu Santo de Dios que cada uno de nosotros tiene y que es el mismo. Eso sí es lo que nos puede dar a nosotros unidad. Las culturas, las tradiciones, las respetamos, pero lo que crea la unidad es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Entonces, es muy interesante cómo Pablo invita a que si Dios nos ha reconciliado, a que si Dios se permitió un pueblo para llegar a toda la humanidad, a que si Dios ha querido llamar a un apóstol como Pablo para que fuera el gran apóstol de los que no tenían origen judío. Y ahí es donde está admirablemente la vocación de Pablo. Se necesitaba una persona como él, con sus características, con sus cualidades. Un hombre de una preparación, de una capacidad de idiomas, de culturas. Un hombre que conocía perfectamente al pueblo de Israel, que conocía perfectamente las Escrituras, que había sido uno de los discípulos más destacados de Gamaliel, el gran rabino. Un hombre que llevaba esa pasión, esa misionalidad, esa entrega al servicio de Dios. Se necesitaba un hombre así para la apertura y para que los gentiles, las gentes que no tenían la revelación, comenzaran a entrar y a formar parte de la gran familia de los hijos de Dios. Dios, en su infinita providencia, es sabio y hace las cosas bien. Y por eso hoy tenemos esa gran lección, ¿no es cierto? Él es nuestra paz, Cristo es nuestra paz, el que de dos pueblos logra ser uno solo, en el amor.
en la fe, en el respeto, en la unidad. Muy bien, en el Salmo 84 decíamos que el Señor anuncia la paz a su pueblo, a la humanidad. ¿Qué es la paz? La presencia de Dios en nosotros. Una persona que no tenga a Dios en su corazón, no vayan a pensar que puede tener paz. Nunca. Lo que da el fruto de la presencia de Dios en nosotros es la paz. Cuando ustedes encuentren una persona llena de paz, nos está diciendo que está llena de Dios. El Evangelio según San Lucas nos presenta una realidad y nos dice que bienaventurados, favorecidos, afortunados, dichosos, felices, los que no se olvidan de su fin y se preparan para ese encuentro personal y definitivo con el Señor. Es muy importante que nosotros aprendamos a superar eso que hemos aprendido, tenerle miedo a que nos tenemos que morir, y por eso nos hacemos los desentendidos y los loquitos, los que no es con nosotros, como que todo el mundo se muere, pero yo no. Eso en el fondo todo el mundo lo tenemos. No, Señor, yo también. Esta conciencia no es para tener miedo, ni para decir, uy, terrible, o para desanimarse o desalentarse. No, todo lo contrario, es para estar preparados. Y por eso la advertencia hoy del Evangelio según San Lucas es esa: haga las cosas bien, hágalas como deben ser, que usted no tenga que ir como hacia el pasado y regresar a corregir nada. Cuando uno actúa bien, cuando uno realiza la voluntad de Dios, cuando uno se comporta de la manera correcta y de acuerdo a sus responsabilidades, cuando uno tiene respeto por los demás, cuando no se olvida de colaborar a quien necesita, cuando uno es una persona sincera, cuando uno realmente pone amor en todo lo que realiza en su vida, es una persona que está lista, que está preparada en cualquier momento. Y por eso, fíjense ustedes, el Señor nos invita, ¿y cómo nos dice estar preparados? Tengan ceñida su cintura, amárrensela, pónganse en el cinturón. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en el caso de nosotros, este cordón que nos ponemos en la cintura, el cinturón que usamos nosotros, esta soga simboliza justamente esa capacidad de dominio, el dominar, el que nosotros tengamos las riendas de nuestra vida, el control. Eso es lo que significa, y por esto también es emblema de la castidad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ceñirnos, es decir, coja las riendas de su vida, póngale control. ¿Qué es controlar? Saber para dónde va. Es que nosotros en nuestra vida, en nuestras pasiones, en nuestras decisiones, en nuestros sentimientos, en nuestros afectos, en nuestros intereses, no podemos ser como un caballo desbocado. Hay que ponerle riendas y usted lo lleva donde usted quiere. Si mi eternidad dichosa únicamente podrá ser el encontrar, vivir con el Señor Jesucristo, yo que me voy a ir para otros lados, allá es donde tengo que apuntar. Y fíjense ustedes ese signo: tengan ceñida su cintura, control. Segundo, encendidas las lámparas. Y esto hace una clara referencia a que hay que saber ver. La luz es para ver, la lámpara es para que yo no tropiece, no caiga, para que yo no vaya torpe, para que no diga, es que yo no sabía. No, es para no andar en ignorancia. Y por eso también la lámpara es emblema de la palabra de Dios, que es la que me dice cómo, dónde, por qué, cómo, dónde y por qué, y naturalmente para qué. Entonces, si yo tengo el control de mi vida, enciendo mi lámpara, entonces ya podré saber a dónde es que yo tengo que emprender mis fuerzas,
mis intenciones, mis esperanzas. Por eso el Señor dice, quien vive así es un afortunado. Y fíjense ustedes, es el que está pronto para que cuando llegue el Señor le pueda abrir las puertas y decirle: Señor, sé el huésped eterno de mi vida y ahora yo seré el huésped eterno tuyo. Es muy interesante entonces que el Señor nos habla de un banquete eterno. A quien cumple, a quien administra bien, a quien no se pierde de su objetivo eterno, el Señor lo invita a compartir la mesa, lo hará sentar a la mesa y acercándoles el Señor les servirá. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Vean, otra convicción que tenemos que tener en la vida es que no necesitamos vivir 500 años para amar al Señor y encontrar la eternidad. El que no la encontró ni con 90 años, ni con 80, ni con 20, ni con 100. No es el tiempo, es la actitud. Hay personas que pueden encontrar al Señor con 15 años de vida. ¿Y cómo? El beato Carlos Acutis, la prueba reciente, no tuvo que vivir 90 como nosotros, no señor. 15 años le bastaron para darnos ejemplo. Hay otros que ni viviendo 500. ¿Por qué? La actitud. No tienen control de su vida, no tienen la lámpara encendida, no saben para dónde van. Creen que esto es eterno y esto no es así. Por eso fíjense ustedes, y quiero terminar con esa expresión del Antiguo Testamento, del hombre de Dios que proclama esa expresión del Salmo: Señor, dame un corazón prudente, enséñame a calcular mis días. Dame un corazón prudente y enséñame a calcular mis días, porque 1000 años ante tu presencia es como el día de ayer que ya pasó, y un día es como toda la eternidad. Pues bueno, que el Señor nos ayude, que vivamos el ser hijos de Dios, familia de Dios, hermanos entre nosotros, como la gran conquista, ya desde ahora, de la eternidad que nos aguarda. Mira esta ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos a ti, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, nos concedas un corazón libre para ofrecer tus dones, de manera que con la ayuda de tu gracia nos purifiquen los mismos misterios que estamos celebrando.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es justo y necesario alabarte y bendecirte, Padre Santo, porque nos concedes en cada momento lo que más nos conviene y diriges sabiamente la nave de tu iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Santo Espíritu, para que totalmente entregada a ti, no abandone la plegaria en la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo. Por Cristo nuestro Señor, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No pasarán, no pasarán. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Santo Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo, Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso,
a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles, por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y con nuestro Arzobispo Ismael. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, de manera especial, experimentemos que realmente Dios es nuestro Padre, y con la ternura de los hijos, digámosle a ese Padre amoroso del cielo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Qué bonita la imagen que se nos da en nuestra religión, que Dios es Padre, que Dios es Madre, es decir, que únicamente sabe amar, como deben ser los papás. Por eso le pedimos al Señor que aleje de nosotros todo mal, para que podamos aguardar y esperar la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, saludémonos en el amor de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén.
Comunión espiritual. Jesús mío, creo que sea realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro como Dios verdadero. Por mis pecados te pido perdón y porque te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndome unido a ti, te doy gracias y me someto enteramente a tu santa voluntad. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría, tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en la sombra. Ya no hay noche, tú eres luz. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, los fracasos, ya no temo, Señor, la ingratitud, porque el triunfo, Señor, es la vida. Tú eres quien es, tú lo das. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. Y a la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alaben y te bendigan por los siglos de los siglos. Amén. Mañana miércoles de caridad en nuestra comunidad parroquial estaremos llevando a nuestros hermanos habitantes de la calle una deliciosa comida, una comida caliente, espaguetis con pollo y jugo. Y le damos gracias al Señor por la cofradía, por las personas que hacen posible este hermoso servicio. Nosotros no vamos, cuando salimos a llevar la comida, a hacer obras de caridad, no, vamos a encontrarnos con Jesús, con la persona del Señor en esos hermanos más desfavorecidos. Salimos a buscar y encontramos al Señor todos los miércoles
en esa hermosa acción. El Señor sea providencia, bendición, salud y salvación para todos los que hacen posible esta hermosa manifestación de amor de hermanos entre nosotros los creyentes. Vamos a encomendar a nuestros fieles difuntos, nuestras familias, las intenciones que nos han pedido o que nosotros hemos ofrecido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, concebida sin pecado, Rogad por nosotros que recurrimos a vos, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. los santos pastorcitos, Rogad por nosotros. San José, Ruega por nosotros. concédeles, Señor, el descanso eterno. Para ella la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Descansen en paz. Vamos a hacer. Las almas de nuestros fieles difuntos, por la gracia y misericordia del Señor, descansen para siempre en paz. Así sea. Oremos. Te rogamos, Señor, que nos hagas aprovechar la participación frecuente en los misterios celestiales, para que seamos socorridos con beneficios temporales y seamos instruidos en los eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a El Dios. Señor les regale a todos muchas bendiciones en este día. Muchas gracias. Dos veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo fui alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.